los nombres de los 12 hijos de Jacob? Hola mis niñas y niños, soy la catequista Gaby, un gusto saludarlos, esperando se encuentren bien en casita y con sus familias. Les voy a compartir los temas de el origen del pueblo de Israel, Esaú y Jacob y las 12 tribus del pueblo de Israel que se encuentran en la Sagrada Escritura, en el primer libro llamado Génesis, capítulos del 25 al 35. El objetivo de nuestros temas es dar a conocer el origen del pueblo de Israel, que Dios eligió al igual que a nosotros para vivir fieles a su amor, servirle y proclamar su evangelio. Vamos a dar inicio con nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Querido Jesús, gracias por estos momentos de luz. Gracias por ser nuestro amigo fiel. Gracias por tus enseñanzas y todo lo que nos das. Te queremos mucho y te pedimos que nos des un corazón bondadoso para amar y saber perdonar. Un corazón alegre para escuchar tu palabra y tu mensaje y así caminar fielmente a tu lado y al de María Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, mis niñas y niños, les voy a hacer unas preguntas. ¿Ustedes saben cuál es su origen? ¿Quiénes son sus antepasados? ¿Cómo se llaman los miembros de su familia? ¿En qué país nacieron? Les voy a mostrar mi árbol genealógico, que sirve para representar a los miembros de mi familia. ¿Qué parentesco tenemos? ¿Quiénes son sus descendientes y sus antepasados? ¿Sí? Sus generaciones. Vamos a comenzar con esta representación de mi árbol genealógico. Aquí estoy yo, Gaby, y ellos son mis padres, mamá y papá. A un lado se encuentran mis hermanos, mi hermana y mi hermano. Nosotros tres somos los hijos de nuestros padres. Los papás de mi papá son nuestros abuelos paternos. Nosotros somos sus nietos. Los papás de mi mamá son nuestros abuelos maternos. También somos sus nietos. No todas las familias son iguales. Algunos tienen más hermanos, algunos tienen menos hermanos. O hay familias en las que son hijos únicos o hijas únicas, ¿sí? En mi árbol genealógico está la primera generación, que son mis abuelos. La segunda generación, que son mis padres. Y la tercera generación,
que somos nosotros, mis hermanos y yo. ¿Sí? Entonces, este árbol genealógico nos sirve para representar a los miembros de una familia y ver la historia de crecimiento de nuestras generaciones antepasadas y los descendientes. Recordemos que todo empezó con un hombre llamado Abraham. ¿Lo recuerdan? Exacto, el padre de la fe. A este hombre Dios le prometió que le daría una gran descendencia como las estrellas del cielo o las arenas a las orillas del mar. Es decir, que Abraham tendría mucha descendencia, muchos hijos y muchos nietos. Su esposa fue Sara y Dios cumplió su promesa, dándoles en su vejez a un hijo llamado Isaac. Isaac se casó con una joven muy bonita llamada Rebeca y tuvieron ellos a dos hijos mellizos. ¿Qué quiere decir mellizos? Que nacen en un mismo parto. El primer hijo, el primogénito, se llamó Esaú. Primogénito quiere decir que es el primer hijo en nacer. Era pelirrojo y tan velludo que parecía un abrigo de pieles. Esaú significa pelirrojo. Después nació Jacob, que era lampiño, es decir, que no tenía vello. A Esaú, por ser el primogénito, le correspondía la bendición de su padre Isaac y la mayor parte de sus riquezas: oro, plata, rebaño de camellos, ovejas, vacas y numerosos criados. Los dos hermanos crecieron. Esaú era un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras que Jacob era un hombre tranquilo y hogareño. Un día, Esaú llegó muy cansado del campo y Jacob, estaba cocinando un guiso exquisito. Esaú le dijo a su hermano Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso, pues estoy hambriento. Jacob le contestó: te cambio mis lentejas por tus derechos de primogénito, o sea, la bendición de su padre y la herencia. Esaú le dijo: ¿qué me importan? Estoy que me muero de hambre. ¿Qué me importan los derechos de primogénito? Jacob le contestó: júramelo ahora mismo. Y Esaú lo juró, cediéndole sus derechos.
Entonces Jacob le dio a su hermano Esaú pan y lentejas. Aquí hago un paréntesis para comentar que Jacob, en lugar de cambiarle o venderle a Esaú las lentejas por los derechos de primogénito, le hubiera regalado las lentejas, pues eran hermanos. Jacob se roba la bendición. Pasó el tiempo. Isaac ya era un anciano y había quedado ciego por su vejez. Le dijo a Esaú, su hijo primogénito, que su muerte se acercaba y era la hora de darle la bendición por ser el hijo mayor. Lo mandó a cazar un animal, le pidió que preparara un guiso, le sirviera y después lo bendeciría. Esaú obedeció y se fue al campo a cazar. Mientras tanto, Rebeca había escuchado toda la conversación de Isaac y Esaú. Ella quería que la bendición se la diera a su segundo hijo Jacob en lugar de a Esaú. Entonces le dijo Rebeca a Jacob que fuera al corral, trajera 2 cabritos, que ella iba a prepararle el guiso para su padre Isaac y se lo llevara antes de que regresara del campo su hermano Esaú. Con las pieles de los cabritos cubrió los brazos y el pecho de Jacob para que Isaac no sospechara, pues Esaú era muy velludo y Jacob era lampiño. Es así como Jacob engaña a su padre Isaac haciéndose pasar por su hermano Esaú y recibe la bendición de su padre. Cuando Esaú llega con su padre Isaac y se da cuenta de lo que ha hecho Jacob, se enoja mucho y va en busca de Jacob para vengarse de él. Pero Jacob huye a la tierra de su madre Rebeca con su tío Labán. Allá, con su tío Labán, va a refugiarse. Trabaja muy duro y tiene 12 hijos. Su primer hijo fue Rubén. Después nació Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, el de la túnica de colores, y Benjamín, el más pequeño. Después de 20 años, Dios le habla a Jacob y le dice que tiene que regresar a la tierra de sus padres, de Rebeca e Isaac. Jacob obedece, regresa en caravana y envía regalos a su hermano Esaú
para obtener su perdón. Jacob cae en sueño. Tiene una pelea nocturna con el ángel de Dios hasta el amanecer y al final lo sostiene muy fuerte. El ángel de Dios le dice a Jacob que cuanto ha peleado con él, ya no se llamará Jacob, ahora se llamará Israel, que significa fuerza de Dios. Cambio de nombre, cambio de misión. Jacob ha luchado con todas sus fuerzas. Tiene que regresar a su tierra, a hacer las paces con su hermano Esaú y con Dios. Esa es su misión. Esaú perdona a su hermano Jacob. Sin duda, me quedo encantada con la actitud de Esaú de perdonar a Jacob a pesar del engaño. Jacob tuvo 12 hijos y así dio origen el pueblo de Israel. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en las 12 tribus del pueblo de Israel. 12 hijos igual a 12 familias que se convirtieron en grandes comunidades. La promesa se cumplió. La descendencia de Abraham fue tan numerosa como las estrellas del cielo o las arenas a las orillas del mar, y se esparcieron por toda la tierra. Ya estamos aquí de regreso. Ahora que hemos aprendido de los temas, el origen del pueblo de Israel que Dios eligió al igual que a nosotros, ahora que ya conocemos su historia, a los patriarcas de Israel y su descendencia de generación en generación, les voy a dar una breve explicación de nuestra primera actividad que vamos a realizar, y le van a tomar foto y le van a enviar a su catequista su evidencia. Nosotros, por el bautismo, somos el nuevo pueblo de Dios. Iglesia significa asamblea o reunión en el templo. La iglesia es la comunidad de los y las bautizadas. Todos los domingos nos reunimos como hijos de Dios en el templo. Anteriormente, por la pandemia, no asistíamos al templo a participar de la Santa Misa, y nuestros hogares se convirtieron en la iglesia doméstica, porque en familia nos reuníamos alrededor de un altar para participar de la misa virtual. Ahora que somos el nuevo pueblo de Dios y nuestros hogares son la iglesia doméstica, vamos a preparar un altar digno a Dios y lo llamaremos nuestro rincón de oración. Ahí vamos a reunirnos en familia para hacer oración,
o para rezar el rosario, o para leer la Biblia, que es la Sagrada Escritura donde se encuentra la palabra de Dios. Esta es la primera actividad que vamos a realizar. ¿Qué va a llevar nuestro altar? Un mantel blanco, porque estamos en tiempo pascual. Un cirio pascual o vela, que significa la luz de Cristo en nuestras vidas. Un crucifijo o una imagen de Jesús o al niño Dios y un florero. Este altar debe ser un lugar digno, tranquilo y bonito para hacer oración en familia en nuestros hogares como iglesia doméstica y como el nuevo pueblo de Dios que somos nosotros. Bueno, mis niñas y niños, vamos por último a ver nuestra segunda actividad. La primera actividad, recuerden, es que el altar digno que vamos a preparar en casita como iglesia doméstica. Nuestra segunda actividad es este cuestionario. Pregunta número 1. ¿Quiénes fueron los hijos de Rebeca e Isaac? Pregunta número 2. ¿A quién dio su bendición Isaac? Pregunta número 3. Cuando Jacob luchó contra el ángel, Dios le cambió el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pregunta número 4. ¿Qué significa Israel? Pregunta número 5. ¿Qué es la iglesia? Completa. Pregunta número 6. Los hijos de Jacob fueron, ahí van a escribir cuántos fueron los hijos de Jacob. Cada uno formó una tribu. 7. Las 12 tribus formaron el pueblo de, aquí van a completar por favor. Y aquí van a resolver esta fuga de vocales. Van a colocar las vocales, como su nombre lo dice, que se dieron a la fuga. ¿Qué son las 12 tribus de Israel? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, el de la túnica de colores, y Benjamín, el más pequeño. Vamos a concluir nuestra catequesis con nuestra oración final. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, porque mediante el bautismo nos concedes tu Santo Espíritu para formar una iglesia viva, dinámica y decidida a construir el reino de Dios. Así como tú, Señor, has resucitado victorioso, has triunfado venciendo a la muerte y al pecado, así permítenos vencer el miedo, la apatía, la incredulidad, la soberbia, el rencor y todo lo que nos impide estar cerca de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo me despido de ustedes, les mando un caluroso abrazo, cuídense mucho y que Dios los bendiga.